estrenando intro y nuevo nombre. Espero sea de su agrado. Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. El zapato. Aquel día fui al cementerio. Debía despedir a una persona muy querida que recién había fallecido. Aunque no era de mi familia, éramos muy buenas amigas y sentía mucho su muerte. Ya era tarde cuando terminó el sepelio. Siempre he sido muy curiosa y me dio por dar una vuelta entre las tumbas del cementerio. En mi caminar miré que había muchas lápidas viejas, eran muy antiguas. Algunas fechas tenían hasta 100 años de haber sido enterrados. La verdad me dio escalofríos de solo pensar que un día estaría dentro de una. De pronto una tumba llamó poderosamente mi atención. En ella había una foto de un niño con el nombre de Juanito, de algunos 6 o 7 años. Había fallecido hacía unos meses y al lado de la foto había un zapatito ya algo desgastado, no sé si por el sol o por el uso. Imaginando que a alguien se le había olvidado, lo tomé y lo guardé en mi bolso para entregarlo al velador por si alguien lo reclamaba. Al darme la vuelta para regresar, sentí un aire pesado por mi rostro. Me hizo estremecer porque se me fue hacia la espalda. Volteé a ver la foto del niño y miré que estaba caída, lo cual era algo extraño. El aire no pudo haberla tumbado al ser un cuadro de mediano peso. Me di la vuelta yéndome rápido. Comenzaba a sentir miedo estar ahí sola. Por la prisa y por lo que había sentido, olvidé entregarle el zapato al velador. Lo recordé cuando estaba en casa, porque al sacar mis llaves miré que estaba dentro del bolso. Encogí los hombros y entré. Un zapato no tenía mucha importancia, pensé haciendo una demanda de inocencia. Además traía mucha hambre y me fui directo a la cocina para prepararme una merienda. Después de comer me puse a ver televisión en la sala. Ya estaba oscureciendo, andaba un poco cansada y me quedé dormida en el sofá viendo la televisión. En la madrugada, no sé a qué hora serían, pero me despertó un ruido. Escuché que algo se había caído de la mesa. Abrí los ojos, la TV eran puras rayas, ya no había programación. Vi que mi bolso estaba en la mesa y estiré la mano para tomarlo. De pronto sentí una mano recorrer mi hombro y la espalda. Entré un escalofriante frío paralizando mi cuerpo. Entonces, de reojo miré que el bolso se iba deslizando solo, poco a poco por la mesa, hasta caer al piso saliendo el pequeño zapato. El miedo me invadió al ver cómo levantaban aquel zapato medio metro del piso, sin haber nadie. De pronto lo dejaron caer, escuchándose unas risitas de niño. Aquello empezó a correr por toda la sala, sin dejar de reír. Muy claro se escuchaba que no traía puesto un zapato. Un paso se veía descalzo y el otro con zapato. Recordé lo del cementerio y supuse que era el niño de la foto en la lápida. Aterrada no sabía qué hacer, estaba sola esa noche. Las luces se prendían y apagaban solas. Quería rezar, pero aunque me sé todos los rezos, increíblemente los había olvidado y solo balbuceaba palabras incoherentes. Dios mío, Dios mío. Recordé a mi amiga recién fallecida y con mucha fe le pedí ayuda. Entonces sin más empecé a recordar el Padre Nuestro y el Salmo 91 y recé lo más fuerte que podía. No sé si alguien se ha visto en una situación como esta, pero la verdad, por más fuerte que estés rezando, piensas que tu voz casi no se escucha. Es verdaderamente horrible. Así sentía yo. De pronto todo volvió a la normalidad. Yo, aún sin comprender lo que había sucedido, sudando frío y sin poder moverme, lloré de miedo. Así pasé la noche sin poder dormir. No pude pegar mis ojos. En la mañana muy temprano fui al panteón a llevar el zapato. No se lo di al velador, lo llevé yo misma a donde lo había encontrado. Se lo dejé junto con una veladora y le pedí perdón por haberlo tomado. Después fui a la tumba de mi amiga a darle las gracias por haberme ayudado a recordar los rezos. Desde entonces no toco nada de un cementerio. Entendí que no es bueno llevarse lo que pertenece a los difuntos. Déjame acompañarte. Voy a contarles lo que me sucedió hace unos meses atrás. Yo vivo en una colonia donde la inseguridad es muy latente. Sé que donde sea sucede esto, pero acá es fuera de lo común. Los asaltos
asesinatos, violaciones, peleas entre pandillas y otras cosas son muy comunes. Es un peligro con el que debo lidiar todos los días al irme al trabajo o cuando llego a casa. Tengo 2 hijos a mi madre que debo mantener y la vida es muy dura. Los trabajos buenos son muy escasos, así que tengo que trabajar en lo que sea y en cualquier horario para poder llevarles algo de comer a mi familia. Mi madre no puede trabajar, ella cuida a mis hijos mientras yo lo hago. De esa manera nos apoyamos para poder sobrevivir. En esos días trabajaba en la tarde y llegaba a mi casa después de las 12 de la noche, lo cual a esa hora había poco transporte y casi nadie andaba en la calle por miedo a la inseguridad. Todas las noches tenía que caminar un buen de trecho, puesto que el camión me dejaba a unas 4 cuadras de mi casa. Dichas calles tenían un mísero alumbrado. En un antes de llegar a mi casa estaba un pequeño puente donde pasaba un arroyo de aguas negras. Por lo regular, cada que la cruzaba sentía escalofríos, la piel se me erizaba tanto que me hacía caminar más aprisa. Tal vez era de solo pensar que al cruzar ese puente estaba un callejón donde más miedo sentía pasar. Sin embargo, no había otro camino, así que hice de tripas corazón. La noche de un sábado para amanecer domingo venía como de costumbre de mi trabajo. Ese día apenas había cobrado lo de mi quincena. Cuando me bajé del camión, miré mi reloj y eran la 1:45 de la noche, un poco más tarde que otros días. Las calles se sentían más solas y escuetas que nunca. Apresuré mi paso, tratando de llegar lo más pronto posible con mis hijos y mi madre. Cuando iba llegando a ese callejón, donde más atracos hacían los malvivientes, me detuve un momento. Decían que en ese lugar habían pasado muchas cosas muy aterradoras. Yo tenía 1 año de vivir ahí, sabía de robos, pleitos y cosas así, pero nunca había visto ningún asesinato en ese callejón. Cuando llegué al puente no supe de dónde salió una muchachita, como de algunos 13 años. Sentí miedo y quise correr, pero ella me detuvo tomándome de la mano diciendo: «No corras, déjame acompañarte, vivo cerca de tu casa, conozco a tu mamá y a tus hijos, de hecho vengo de visitarlos». Sentí su mano fría y la mirada penetrante sobre mi cuerpo, pero aún así me dio confianza al haberme dicho que conocía a mi mamá y mis hijos. Acepté su compañía pensando que estaba fría por la helada noche. Además tenía miedo cruzar solo el callejón y sentí que había caído del cielo su compañía. En el camino no dijo ni una palabra, iba cabizbaja, callada y taciturna. Yo de reojo la iba mirando, pensando quién era esa chica, si no la había visto por mi casa, tal vez porque llegaba noche de trabajar, cansada solo a dormir. Cuando íbamos a medio callejón, quise preguntarle quién era y cómo se llamaba. Sin embargo, ya no la miré a mi lado. Sentí algo raro, pensando en cómo había desaparecido sin que yo lo notara. Ni siquiera sentí cuando soltó mi mano. Pero ni tiempo tuve de pensar más al mirar que 2 tipos estaban frente a mí, a unos metros de distancia esperándome. Me detuve en seco asustada, sin saber qué hacer. Apretaba mi bolso de mano donde traía el poco dinero que había cobrado, el cual seguramente querían robarme para luego ultrajarme y después asesinarme. Aterrorizada miré que caminaban hacia mí. Yo solamente me encomendé a Dios mentalmente, pensando en mi familia. Pero cuando estaban a punto de tomarme, vi que su rostro de maldad cambió a una mueca de terror, mirando hacia atrás de donde yo estaba. Sentí un extraño frío y los vi que corrieron muy asustados, perdiéndose en la oscuridad. Una risita macabra a mis espaldas me hizo voltear para ver a quién le habían tenido tanto miedo. Era ella, la muchachita que me había acompañado hasta ahí, pero ahora se veía muy diferente. Tenía la cara llena de odio, sus ojos muy oscuros y un viento inusual sacudía su pelo, haciendo una escena terrorífica, pero solo duró unos segundos, después se esfumó. Con paso tembloroso por el miedo que sentía por lo vivido, me fui a casa. Al llegar le conté a mi mamá lo sucedido. Ella me dijo que como a las 12 una niña muy parecida a la que yo le dije había ido a preguntar por mí. Quizás por eso me estaba esperando en el puente, para salvarme de esos delincuentes y traerme con bien a casa. Después nos dijeron que en ese callejón habían ultrajado y matado a una niña hacía varios años.
Días después nos fuimos de esa casa, pero siempre recuerdo esa espeluznante noche, porque no es fácil olvidar a un fantasma que te ayuda de algo terrible. Sin embargo, de no haber sido por ella no lo estuviera contando.